Buenas tardes. Hoy voy a hablarles un poquito de un artículo de Yuri Tinianov que se llama Sobre la evolución literaria. Es uno de los artículos que ustedes tienen como lectura obligatoria en el compilado de Todorov, titulado La teoría literaria de los formalistas rusos. Este artículo es de los tres que nosotros les pedimos que leyeran, posiblemente el más duro, el más difícil, no porque sea tan difícil, sino porque tiene un lenguaje estrictamente teórico y algo abstracto en alguna de sus consideraciones. Por eso me parece necesario hacer este breve video, voy a tratar de ser breve, para que se entienda un poquito mejor, para que sea una lectura un poco más llana. Les digo en principio por qué me parece importante, nos pareció al equipo docente importante incorporar este artículo. Porque de no haberlo hecho, nos quedaríamos con una visión un poco reductiva del formalismo ruso. Tanto el artículo de Shklovsky como el de Eichenbaum son artículos que ponen el foco en la consideración de la obra, en su literariedad y, por lo tanto, observan aspectos inmanentes al texto. Quiere decir, se enfocan, como digo, en la obra literaria, en sus aspectos formales y materiales, sin tener demasiado en cuenta el contexto. Esa era la gran crítica que se le hizo al primer formalismo. La crítica de los colegas de la Escuela de Praga, la crítica del trotskismo, era esta de la crítica hacía hincapié en el hecho de que los formalistas, sobre todo los primeros trabajos de formalismo, hasta 1920 aproximadamente, no tenían en cuenta el contexto, no tenían en cuenta lo que hoy podemos llamar la serie histórica, en términos de Tinianov. Bueno, este artículo, por supuesto, y muchos otros trabajos del formalismo ruso, de verdad saldan esta deuda. Y yo voy a tratar de explicar por qué. El objetivo que Tinianov se propone con sus trabajos, que hace explícito en este artículo, es abordar un estudio diacrónico de la literatura. Porque hasta el momento, o como dije antes en el primer formalismo, se había abordado un estudio sincrónico de la literatura. Estos dos conceptos son muy importantes, que ustedes se familiaricen con ellos. El estudio sincrónico de la lengua es como a sacarle una foto, digamos, de la literatura, perdón. Sacarle una foto al estado del sistema literario en un momento determinado y atender a la especificidad de sus procedimientos. El estudio diacrónico, que es lo que está proponiendo Tinianov en este artículo, tiene en cuenta la evolución y el dinamismo de la serie literaria. Por eso va a incorporar la noción de serie, que es una noción que, como yo he dicho en el foro, en una de las preguntas del foro, es una noción que él toma de la sociología de principios de siglo. Bueno, entonces, reconoce las limitaciones del programa del primer formalismo y las soluciona o intenta dar una respuesta a esas limitaciones. Bueno, para ir ya a los conceptos de Tinianov. Él habla primero de historia literaria y dice que hasta el momento, el artículo es de 1927, hasta el momento la historia literaria no había tenido una definición, digamos. Se usaba el término historia literaria en un sentido muy vago, muy impreciso. Él se propone darle precisión y subraya dos cosas. Primero, que para darle precisión a la noción de historia literaria hay que dejar de lado la valoración.
las categorías, digamos, de estimación. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque yo tengo todo el derecho del mundo a decir, esta novela me gustó, este cuento me encantó, pero no son más que valoraciones subjetivas que no tienen demasiada relevancia crítica para Tiniano. Y para nosotros también. Una valoración es muy legítima, pero no tiene sustento crítico per se. Y Tiniano subraya este aspecto, digamos así, impresionista o subjetivo que había tenido la crítica literaria hasta el momento. Y otro elemento que él critica es la noción de tradición, o por lo menos algunos usos de la noción de tradición que, como él señala, le otorgan a un elemento de la serie una función idéntica en otro sistema o en otra serie. Acá es importante detenernos porque Tiniano aborda la noción de sistema que es clave en el artículo. ¿Por qué es un sistema? Yo voy a ir un minuto al artículo. A ver si logro compartir pantalla. Acá está. Bueno, ahí dice Tiniano. Vamos un poquitín más arriba, estoy en la página 91. En la página 91, perdón que todavía no estoy muy ducha en el manejo de este dispositivo que es el Zoom. Pero ahí nomás recién comenzado el artículo. Acá, ¿ven? Al final de la 90 dice, la tradición, noción fundamental de la vieja historia literaria, es apenas la abstracción ilegítima de uno o varios elementos literarios de un sistema en el que se emplean y donde desempeñan determinado papel. Se le otorga valor idéntico a elementos de otro sistema donde su empleo es diferente. El resultado es una serie unida solo ficticiamente que tiene la apariencia de entidad. La noción fundamental de evolución literaria, la de sustitución de sistemas y el problema de las tradiciones debe ser reconsiderada desde esta perspectiva. Entonces, ahí nomás, un poquito más adelante dice, llamo función constructiva de un elemento de la obra literaria, en tanto que sistema, a su posibilidad de entrar en correlación con los otros elementos del mismo sistema y en consecuencia con el sistema entero. Ahí tienen ustedes la definición de función constructiva, que es lo que nos va a permitir pensar, justamente la noción de sistema, la noción de función constructiva. Bueno, ¿por qué? Voy a dar un ejemplo, aunque Tiniano no lo hace. Estamos. Tiniano no da un ejemplo en este caso, no tiene muchos ejemplos, da ejemplos por ahí de la literatura rusa que a nosotros nos resultan un poco ajenos. Entonces yo me voy a arriesgar a darles un ejemplo que a ustedes les pueda ser útil para entender la noción de función constructiva y de sistema. Yo elegí, no les dije que voy a subir ahora mismo, cuando termino de grabar esta mini clase, un archivo, un PDF, donde explico todo esto. Todo esto que ustedes están escuchando lo tienen en un PDF. Bueno, hay un libro de Jorge Luis Borges, a ver si lo alcanzan a ver, El Hacedor. Acá sale en espejo, no sé si ustedes también lo ven en espejo. Bueno, es un libro de Jorge Luis Borges de 1960. Ahí hay un poema precioso que se llama La lluvia. ¿Y por qué lo traigo a colación? Lo traigo a colación porque es un soneto. Y ustedes, si alcanzaron a ver el video que subió la profesora Cecilia Secreto, ella hace un análisis formal, digamos, desde la perspectiva formalista,
de un soneto de Luis de Góngora, soneto del barroco español. Acá yo voy a compartir con ustedes también un soneto, pero un soneto de Jorge Luis Borges de 1960, es decir, de la segunda mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Muy posterior. Les voy a mostrar, bueno, aunque salga en espejo, ustedes podrán ver que es un soneto. ¿Por qué? Porque tiene 4 estrofas, 2 estrofas de 4 sílabas que llamamos cuarteto y 2 estrofas de 3 sílabas que llamamos terceto. Bueno, lo voy a leer porque es hermoso. La lluvia. Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae y cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Bueno, este poema es un soneto. Por lo tanto, como todo poema rimado, como todo poema que respeta un sistema métrico, tiene muy a la vista lo que es la función constructiva de la que habla Tinian. Porque la métrica, es decir, la medida de los versos, su ritmo, su acentuación, la rima que enlaza un verso con otro y una estrofa con la otra y la última estrofa con las anteriores, etc., todo eso nos permite a nosotros como lectores comprender que todos los versos están absolutamente relacionados unos con otros. Que cada sílaba de cada verso se relaciona con las demás sílabas, por eso el verso tiene una intensidad, un ritmo que también aporta significado, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas cosas que no estoy diciendo. La forma poética me da a mí la pauta de que la función constructiva es muy importante y de que el poema es un sistema. Ahora bien, ineludiblemente, un soneto escrito en el siglo XX envía a la tradición renacentista y barroca, donde tuvo lugar el apogeo del soneto. Y si uno conoce un poco la estética de Borges, sus ensayos, sus reflexiones, sabe que admiraba particularmente a Petrarca, un poeta del humanismo italiano que cultivó también esta forma, y algo hay de Petrarca en el poema. Pero al mismo tiempo, cuando un poco al final del poema, creo que es en el último terceto, Borges habla de un viejo patio, de una parra, de la voz de mi padre que no ha muerto, y de los arrabales, por ejemplo. La parra en el patio y en los arrabales es un campo semántico que me envía a mí a otras obras de Borges. ¿Por qué digo esto? Porque vean que estoy haciendo una triple conexión. El poema y sus elementos internos que lo configuran como sistema. La sonoridad, el ritmo, la métrica, la rima, etc. El poema en relación con una tradición anterior, la del humanismo italiano particularmente, pero en general podríamos decir con la tradición que celebró el soneto como máxima expresión del arte poética. Y simultáneamente el poema entronca con la estética borgiana y con una, podríamos decir, una cantidad de tópicos característicos de la obra de este autor relacionados con la Buenos Aires de fines del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Los arrabales porteños tan visitados por Borges en su obra. Fíjense cómo yo estoy considerando el poema en relación con las otras series, mejor dicho, con otros elementos de la serie literaria. Pero implícitamente, aunque no me ponga a advertirlo, aunque no me ponga a señalarlo, también ese poema se conecta desde la serie literaria
con otras series. Por ejemplo, como dice Tiniano, a través del lenguaje. Yo leo este poema y me doy cuenta de que no es un lenguaje del siglo XVI, no es un español del barroco, es un lenguaje del siglo XX. Como usuario de la lengua, yo percibo también esta historicidad inmanente a la obra literaria que se da a través del lenguaje. Este es un texto del siglo XX, y yo lo sé porque soy usuario de la lengua, no lo sé porque soy especialista en literatura. Yo les doy en el artículo, en el breve documento de cátedra que voy a subir junto con este video, les doy otro ejemplo muy interesante de un largo poema de Néstor Perlonger que se llama Cadáveres. Les recomiendo la lectura completa de un poema que es larguísimo, es extraordinario, desde mi punto de vista, estoy valorando. Y es de Néstor Perlonger, también un poeta argentino. El poema, titulado Cadáveres, como les digo, es un poema muy largo, fue publicado en el 82, fue escrito en el 81 y publicado en el 82. Estaban apareciendo los cadáveres. Como el propio autor ha dicho, no es un poema social. Él no asumió nunca el rol de poeta social, pero en su escritura, ineludiblemente y de una manera evidente para cualquier lector argentino, se percibe la serie histórica. Está en correlación con la historia reciente y la escena ominosa de nuestra historia reciente, de la aparición de los cadáveres, de los muertos durante la dictadura, los muertos por la violencia política. Y esto se percibe a nivel sensorial en el poema, que es un poema altamente sensorial. Bueno, otro ejemplo para decirles a ustedes lo que dice Tiniano de una manera muy inteligente. ¿Cómo se conecta la serie literaria con la serie histórica, o como él la llama, con las series vecinas? La serie histórica, la serie social, la serie política, la serie cultural, a través del lenguaje. Yo les pongo en el apunte de cátedra otras referencias teóricas, una cita de Jacques Rancière, una cita de Julia Kristeva, ambos teóricos en la línea inaugurada por Tiniano, se refieren a esto, cómo la serie literaria se conecta con la serie social a través del lenguaje, con la vida social, como dice Tiniano. Podríamos decir también, con Adorno, la historicidad es inmanente a la obra de arte, es uno de los momentos de su forma. Esto quiere decir que en la forma literaria, en su función constructiva, diría Tiniano, se cuela la historia. Se cuela la historia, se cuela la política, se cuela la cultura, y el sistema de poleas, digamos, que hace que la historia entre en la literatura es básicamente el lenguaje. Por supuesto, también los temas, las preocupaciones de un autor, la vida particular de ese autor. Pero no necesariamente, a esto me refiero y a esto se refiere Tiniano, no necesariamente tiene que haber una temática histórica para que en una obra literaria haya historia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque si no, decimos, bueno, si no hay tema histórico, ¿no hay historia en una obra literaria? Claro que sí, la historia es inmanente en la obra literaria. Permea en su forma. Inevitablemente la obra literaria se conecta, por supuesto, con los elementos del sistema. El sistema, la obra es un sistema para Tiniano y para el formalismo ruso, porque todos los elementos entran en correlación. Pero no puede ser considerada la serie literaria independientemente de sus correlaciones. Esto lo dice al comienzo del artículo. No puede ser considerada la obra literaria ni la serie literaria fuera de sus correlaciones. Las correlaciones con las series vecinas. Esta es la
idea central del artículo de Tiniano. Pero puntualicemos. Esta idea de dinamismo y vitalidad de la serie, por eso va a hablar de evolución literaria, tiene un punto de partida teórico, que es la noción de sistema, la noción de función y la noción de serie. La obra literaria es un sistema dentro de otro sistema, al que llama serie. Y así como la obra literaria se conecta con los elementos de la propia obra, con los elementos de otras obras dentro de la serie se conecta con las series vecinas a través de las funciones constructivas de las obras literarias. Entonces, ¿cuál es la dificultad de este planteo, de estos postulados de Tiniano? La dificultad es que está pensando algo que se mueve, como lo hará después Mukarovsky, a quien vamos a estudiar pronto. Tienen esta virtud de estos teóricos, de pensar las características de un sistema que está dentro de otro sistema y las características de ese sistema mayor que está en correlación con otras series y por lo tanto todo eso se está moviendo, está cambiando, está en transformación. Ejemplo claro, y con esto cierro, la novela. La novela es un género literario que todos conocemos. Todos más o menos sabemos qué es una novela. Sin embargo, es un género relativamente tardío para lo que es la historia de la literatura. Se lo ubica más o menos en el siglo XVII, con las discusiones que podrían darse, ¿no? Porque también podemos hablar de la novela griega, que es una cosa anterior, no importa. Pero más o menos como la conocemos hoy, como entendemos la novela moderna, es un género del siglo XVII para acá. Pero sabemos muy bien que lo que se entendía por novela en el siglo XVIII no tiene mucho que ver con lo que fue la novela del XIX, ¿no? En el siglo XIX, por lo menos en Europa, la novela tiene su apogeo, y no tiene mucho que ver con lo que nosotros, lectores del siglo XX-XXI, entendemos por novela. Hay un chiste conocido de Camilo José Cela, un escritor español que fue premio Nobel, que dice, bueno, novela es todo lo que tiene debajo del título y entre paréntesis la palabra novela, que es una manera graciosa de señalar las dificultades de definición. ¿Y por qué esas dificultades de definición? ¿Por qué un género tan producido y tan leído como novela tiene tantas dificultades de definición? Porque está conectado con la serie histórica. Porque el sistema del literario no es un sistema aislado. Como dice Tiniano, la serie literaria se correlaciona con las series vecinas, y entonces, por ejemplo, lo que pasó en el siglo XIX, la alfabetización masiva generó, afortunadamente, que los lectores accedieran a la lectura, y en eso tuvo un papel preponderante la prensa, como señalan todos los estudiosos de la cuestión. Y entonces en el diario, en la prensa, venían décadas en el siglo XIX, durante todo el siglo XIX, venían dos hojitas que se llamaban folletín con la novela por entregas, llamada novela por entregas. Bueno. Entonces, ahí tienen una diferencia fundamental con lo que era la novela del siglo anterior. Y una diferencia absolutamente fuerte con lo que entendemos nosotros hoy por novela. Hoy nosotros nos compramos un libro y tenemos una novela, o la bajamos de internet, o compramos un ebook, etc. Y esto no solamente por el soporte material, sino porque implica una cantidad enorme de cambios que han tenido lugar en la serie histórica y por lo tanto determinan transformaciones grandes, importantes, en la serie literaria. Por eso la evolución de la serie es algo que Tiniano subraya como absolutamente insoslayable en la consideración de la obra literaria. Bueno, espero haber aclarado un poco la lectura de este autor. Gracias.